Ahora sí empecemos. Voy a poner un videito hasta que ingresen sus demás compañeros. Luego voy a exponer yo. Vamos a avanzar y posteriormente el grupo 9, José Eduardo. ¿Está José Eduardo? Sí, dicen presente. Ya están listos, ¿no? Con Febrero Junior. Estoy esperando que se conecte mi compañero. Ya, hasta que se conecte entonces. Igual, después de que yo exponga, vamos a... Pero veamos un videito importante. Una de las mayores crisis del transporte marítimo de la historia. Varios factores se han juntado para crear una tormenta perfecta en el comercio mundial que ha provocado escasez de algunos productos y un incremento de precios. En este video explicamos en qué consiste y qué le está haciendo a tu bolsillo la ya bautizada crisis de los contenedores. Perdón. Esta es la verdadera causa de la crisis de contenedores mundial que está tapando el comercio mundial. ¿Lo están viendo? ¿Conoces la teoría del efecto mariposa? Esta idea... Sí, dicen. Le pusieron ese nombre porque uno de los perdón. factores principales que desencadenaron esta crisis es precisamente la escasez de contenedores, lo que se traduce en poco espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes disparados. Hay exportadores que están semanas esperando por contenedores disponibles para transportar su carga y esto ha hecho subir los precios, llegando a costar casi el doble de lo habitual, según reporta el experto en economía marítima de la Universidad de Plymouth, Stavros Karamperidis. Aunque suene un poco contradictorio, no se trata de que no existan físicamente estos contenedores, sino que no están donde tienen que estar. Pues llegaron barcos con cientos de miles de contenedores con mercancías hasta puertos de América y Europa y debido a las restricciones de la pandemia no pudieron volver a cargar los contenedores con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia, por lo que muchos contenedores están ahora amontonados en algunos de esos puertos en Europa y América. El segundo factor que ha contribuido a esta crisis de transporte tiene que ver con interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo. Por un lado, la temporada de tifones llevó a varios puertos chinos a cancelar sus operaciones. Y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos en China por medidas para controlar la pandemia. Hay que tener en cuenta que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que ahora mismo están funcionando a una capacidad muy inferior a la normal debido a las restricciones del COVID. Como el mercado tiene una dinámica de reacción en cadena, esto ha generado una congestión de barcos que esperan en largas filas para desembarcar su mercancía. Y eso ha creado cuellos de botella en los mayores puertos internacionales, como muestra este mapa que mide el tráfico marítimo en tiempo real y resalta en rojo las zonas congestionadas. El tráfico también ha aumentado porque los importadores más grandes, que se resisten a este incremento de precio del flete de las compañías navieras, están alquilando sus propios barcos para transportar su mercancía y esto se traduce en un mayor número de barcos en tránsito. Pero para algunos expertos en mercado marítimo que consultamos en BBC Mundo, esta sería solo la punta del iceberg de esta crisis. No solo se trata de la escasez de contenedores o del tráfico excesivo, sino que hay un tercer factor. Hay empresas chinas que están fabricando menos, según destaca Carlos Restaino, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes. Esto por las estrictas medidas que ha impuesto China para evitar nuevas olas del virus. Así, cuando se detecta un brote en algún lugar, la producción se hace más lenta, lo que provoca un retraso en la entrega de mercancía. Y lo mismo ha ocurrido en países que son grandes productores como India, Vietnam o Bangladesh. Como efecto dominó, cada vez que se cierra una fábrica o un puerto, el producto no puede ser importado y algún consumidor, como tú o como yo, quedamos sin ese producto. La pregunta es, ¿qué le está haciendo todo esto a tu bolsillo? Bueno, la primera repercusión es que se ha disparado el precio del transporte de mercancía o fletes y con ello han subido los precios de los productos. Y es que ese aumento ha sido drástico. Para ponerlo en cifras, en septiembre de 2020 un flete de China a Estados Unidos costaba unos $4.000. Un año después cuesta más de $20.000. En un año el precio se ha más que cuadruplicado. Aún mayor es el aumento del precio del flete de China al norte de Europa, que pasó de más de $2.000
$3,000 a más de $14,000, es decir, casi 7 veces más. En América Latina la situación varía según cada país y los precios cambian sustancialmente cuando se trata de una empresa pequeña con poco poder de negociación o un gigante que consigue tarifas por volumen. Por ejemplo, el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos $2,000 en promedio. Ahora cuesta más de $7,000. Esto según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y un dato clave, alrededor del 80% de los bienes que consumimos en el mundo se transportan por vía marítima. Así que estamos hablando de que hay una afectación en una parte considerable de los productos que consumimos de manera cotidiana. Y como le dijo el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Willy Shih, a BBC Mundo, alguien tendrá que pagar por estos costos logísticos y posiblemente seremos los consumidores. Ya hay empresas que están viendo cómo aumentan los precios de sus proveedores por la subida del precio de fletes y de la importación. Pero además de esto, habrá empresas pequeñas que no sobrevivan a esta crisis o que se pongan en serios aprietos económicos. Con las navidades a la vista, muchos expertos vaticinan que va a ser difícil hacerle frente a la demanda y a más largo plazo es difícil saber qué va a pasar. Si la pandemia y la aparición de nuevas variantes continúan haciendo estragos y la situación con el tráfico marítimo no mejora, es probable, según el análisis de algunos economistas, que continúan aumentando los precios y también los cuestionamientos que ya existen a la dependencia de productos de China. Bueno, cuéntanos si algún producto en particular está siendo afectado por esta crisis de los contenedores en el país donde vives. Lo puedes dejar aquí abajo escrito y si tienes también sugerencias de otros temas que quieres que hagamos en BBC Mundo, pues también déjalo por aquí, que siempre estamos leyendo. Si te gustó este video, como siempre te pedimos, compártelo y si Muy bien, creo que en estos 5 minutos tampoco se han conectado, no veo a muchos conectados. Muy bien, hemos visto una noticia ya no solo de Master Content, sino de la BBC. La BBC de Londres generalmente maneja todo este tipo de noticias, esto en español. Y lo que se ve, ¿no? En realidad las noticias a nivel internacional siempre van a fluctuar respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Y que va a afectar obviamente a los consumidores, ¿no? Lo primero es el bloqueo o todas las restricciones que hay respecto a los contenedores en los puertos. No restricciones, sino que no hay el movimiento que debería tener esos contenedores, ya que los contenedores que llegan a puerto obviamente tienen una travesía para ingresar a sus, en este caso como en Bolivia, a los diferentes departamentos donde tienen que entregar su mercancía, ¿verdad? Y en Estados Unidos, en Long Beach, en Miami, es de la misma forma. Todos esos contenedores mediante ferrocarriles o camiones tienen que ingresar a sus diferentes estados, ¿no? Y con esto de la pandemia, el cierre de las fronteras, el cierre de algunas restricciones, estos contenedores no están donde deberían estar, de acuerdo a lo que dice la BBC. Otro de los factores, igual, es el aspecto climático, que no podemos dejar en cuenta, porque en realidad en China, y también es algo contradictorio, también en Estados Unidos afecta esto de los tifones, maremotos, ¿no? Y justo en estos puertos tan congestionados a nivel internacional. Y como se ha dicho, todo lo que va a subir respecto o lo que ha ido subiendo respecto a los fletes de los contenedores, tanto de 40 o 20 pies, se supone que se va a subir todo a los consumidores, ¿verdad? Los consumidores son los que van a pagar respecto de todos estos precios de la subida en los contenedores. Y en Bolivia, un contenedor de 40 pies que más o menos salía entre $2,000, $1,500, $2,000, ahora está arriba de $10,000, ¿no? Ha empezado a bajar un poco, pero con esta reactivación de las variantes del COVID ha vuelto a incrementarse, ¿no? Eso también está por verse este año y el siguiente año, porque aquí mismo en Bolivia se ha visto que ya está empezando la cuarta ola, ¿verdad? Entonces, señores, tengan mucho cuidado. No importa que se hayan vacunado, igual, digamos, les están dando a todas las personas que también se han vacunado. Entonces, tengan mucho cuidado.
estas son noticias que vienen y obviamente en el panorama internacional, no solamente los medios de comunicación, también empresas que se dedican a este tipo, al rubro del comercio internacional, como transportadoras, navieras, etcétera, siempre van a estar en constante movimiento, ¿no? Y además del Banco Interamericano de Desarrollo, que también vela porque todos estos problemas intenten solucionarse de alguna forma, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo a nivel internacional igual ofrece préstamos para tipos de contingencias de este índole, de este tipo, ¿no? Para los países que están atravesando muchos problemas. Bien, este es uno de las noticias, como se han dado cuenta a nivel internacional. Ustedes, como les digo, son profesionales que ya van a egresar de comercio internacional y administración aduanera, tienen que conocerla, ¿no? No solamente las noticias que están en Bolivia, pero sí tendrían que buscar noticias de comercio exterior de Bolivia, obviamente también para mantenerse al tanto de todo lo que es el movimiento del comercio exterior y comercio internacional. De otra forma, no creo que estén estudiando para quedarse en una agencia sentados. Pero bueno, depende de cada uno si quiere actualizarse o no. Y bueno, como siempre, con 2, 4 personas, o digo 3 personas en clases, los demás que estarán haciendo, yo solamente estoy dictando las clases. Muy bien. Voy a compartir la pantalla, vamos a seguir avanzando referente a las diapositivas que tengo, espero les hayan ido bien, no he revisado todavía el trabajo de ayer y sus evaluaciones, pero eso ya se va a ver cuando presente las notas la siguiente semana. Solo tenemos hoy 22, miércoles 24 y el 29 directamente a la evaluación en la plataforma, ¿no? De todo lo que avancemos. Por eso que estoy corriendo, no les voy a preguntar aún nada. Si quieren volver a ver el video o lo que estamos avanzando, lo voy a subir mañana y hoy inmediatamente a la plataforma para que tengan esa información. Todos los cursos que hemos pasado ya están en la plataforma. Bueno, muchos, y la mayoría que reclama, perdón que les diga esto, porque ya me han reclamado los de ¿cómo se llama? Del nivel superior de la administración de algunos videos, pero yo les sugiero que si reclaman, vean los videos, ¿ya? Y creo que los que más reclaman son los que ni siquiera entran a la plataforma a revisar los videos ni la información que se pone en la plataforma, ¿sí? Eso es generalmente, ¿no? Igual cuando lo aplazan a un docente en alguna evaluación, lo aplazan los que se han aplazado, ¿no? Porque no les gusta que los aplacen. Pero bueno, así es, una por otra, ¿no? Independientemente. Ok. Muy bien, solamente es un pequeño consejo que les doy, ¿no? Ingresen, toda la información está en la plataforma. Voy a compartir, voy a avanzar un poco rápido porque tenemos estos 2 días. Estén atentos, por favor, a los que están presentes, a los que no. Bueno, que les salga rica la cena, que compren su pollito, que vean bien la novela, la película, si no están atentos. Ya hemos analizado entonces la Ley General de Aduanas, el reglamento de la Ley General de Aduanas respecto a normas de origen. Ustedes se han dado cuenta que en la evaluación han salido, bueno, 10 más preguntas referente a esto. Pero si se han dado cuenta, y los que han hecho el trabajo y por lo menos han leído, saben que toda esta normativa a nivel internacional, lo que hemos visto en los puntos concretos de la Organización Mundial de Aduanas, que están plasmados dentro de la ley y el reglamento a la Ley General de Aduanas. Sí, no es mucho. Pero sí, ya en la cuestión del procedimiento, en eso sí se amplía un poco, pero ya sea en el aspecto operativo. Lo que ustedes tienen que conocer son los aspectos generales que hemos ido analizando o vamos a ir viendo para que se pueda entender concretamente qué son normas de origen o reglas de origen. Hemos hablado ya qué son los acuerdos, hemos visto este tema de los acuerdos comerciales que están ordenados de acuerdo a los requerimientos de medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización
Mundial de Aduanas y Organización Mundial del Comercio, ¿qué se puede considerar como originario? Las distintas modalidades que tenemos dentro de los acuerdos de complementación económico, qué tipos de estándares técnicos de calidad se deben cumplir justamente para las normas de origen, esto para los productores, exportadores, ¿sí? Si es autocertificado como es o certificación que se hace con México, cuando se certifica una autocertificación, es directamente con todas las medidas relativas al cumplimiento también de la normativa legal, ¿no? Es importante conocer que siempre va a andar de la mano toda la normativa legal referente a aduanas, y en normas de origen se toma en cuenta mucho el arancel, el código arancelario, la nomenclatura arancelaria, porque dentro de esto conlleva los acuerdos de complementación económica. Lo que tenemos dentro de nuestro arancel del Estado plurinacional, el arancel de importaciones, en el lado derecho, como les he mostrado, están las preferencias arancelarias y está dentro del arancel de importaciones, que tiene que ver con las normas de origen mucho, porque de acuerdo al saldo de partida arancelaria se puede considerar o no como originaria una mercancía de un país, que la vamos a ir viendo cuando estemos avanzando. Entonces, el código arancelario del producto, para consultar las preferencias de un acuerdo comercial y sus condiciones de acceso a un mercado, es necesario conocer cuál es el código arancelario del producto. Dentro de los acuerdos de complementación económica que hemos visto, generalmente el 100% de las mercancías están liberadas dentro de los acuerdos de complementación, ¿sí? De los que estamos analizando, de lo que nos toca analizar como normas de origen dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y estas mercancías vienen obviamente en un código. Cuando se hace una importación, exportación, se tiene que enunciar o se tiene que poner en la casilla que corresponde el código numérico, código arancelario del producto. Este código es el que determina qué tipo de mercancía se está exportando o importando, el arancel que tiene que pagar, qué tipo de documento necesita para la operativización aduanera dentro de las administraciones aduaneras. También, si esa mercancía puede, en nuestro caso, el ingreso de importación puede ser nacionalizada en frontera, etcétera, ¿no? Todas esas características ahora dentro de nuestro arancel de importaciones nos determina cuál es la documentación, gravamen arancelario, qué tipo de unidad de medida se tiene que utilizar en los trámites para realizar la declaración de mercancías de importación, que antes era la DUI, ahora es declaración de mercancías de importación, que es la DIM, y todo esto se elabora dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera, ¿no? Los que no conocen, ya se ha cambiado, ya no se maneja el Sistema Único de ya no se maneja el SIDUNEA más, sino el nuevo sistema. Lice, una consulta. Israel. ¿Por qué, pero cuando en fiscalización te piden una carpeta, siguen utilizando la palabra DUI? Porque no se han actualizado, Israel. O si no, te piden una DUI porque no está dentro del sistema. Es decir, si te piden una declaración única de importación del año pasado, va a seguir siendo DUI, no es declaración de mercancías de importación. Y si no... No, de este año le digo. Porque el técnico no conoce, entonces... Ya le dicen, gracias. Okay. Para clasificar un producto de manera global, la codificación arancelaria de productos está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, ¿no? Esto ya lo hemos analizado. Viene del Sistema Armonizado a 6 dígitos, pero que dentro de la nomenclatura arancelaria, como dice acá, de la Comunidad Andina, que es lo que nosotros utilizamos a 8 dígitos, que es la ANANDINA, se utiliza dentro de los 4 países miembros de la Comunidad Andina, ¿no? Bolivia utiliza como base de su arancel la ANANDINA. La ANANDINA utiliza como base el sistema armonizado y el sistema armonizado se utiliza a nivel internacional, ¿ya? Entonces, Bolivia utiliza como base de su arancel la ANANDINA, de la Comunidad Andina,
y se encuentra a 10 dígitos, pero sabemos que nosotros utilizamos el 11º dígito del sistema SIDUNEA, que la Aduana Nacional lo ha solicitado para ciertas mercancías, ¿no? Para alguna preferencia, para alguna codificación o designación. Generalmente se utiliza para vehículos. Como un ejemplo, el 012 corresponde a los diferentes combustibles que utilizan los vehículos, ¿no? Gas, gasolina, diésel, etc. Seguramente el siguiente año, porque el 2022, como sabrán, se está actualizando el sistema armonizado, justamente por la 7ª enmienda del sistema armonizado, que es el 2022, su actualización, casi cada 5 años se hace la actualización, y además de todos los cambios que se ha hecho dentro de la comunidad andina y dentro del arancel de importaciones, por los diferentes decretos supremos que han modificado nuestros gravámenes arancelarios o el ingreso de ciertas mercancías, dándole preferencia con el no pago de impuesto al valor agregado, subida del gravamen arancelario, bajada en algunos productos del gravamen arancelario, ¿no? Entonces, todo eso se va a modificar para el año 2022. Más, tomen en cuenta, ¿sí? Se está actualizando lo que hemos llevado, si hemos llevado con ustedes lo de nomenclatura arancelaria, el sistema armonizado se está actualizando el siguiente año. Obviamente son 350, un poco más, subpartidas arancelarias. Pero eso hace que se actualice el sistema armonizado y se modifiquen las notas de sección, notas de capítulo, correspondiente a esas subpartidas arancelarias. De todos modos, igual, tenemos que conocer porque no sabemos cuál se está modificando y podemos cometer algún error. ¿Sí? Eso para que ustedes se vayan actualizando. Lo que hemos llevado dentro del sistema armonizado, ustedes han llevado tal vez con otro docente, que no me acuerdo muy bien, lo tienen que ver el siguiente año porque en diciembre, el 31 de diciembre, el Ministerio de Economía y Finanzas va a sacar el nuevo arancel de importaciones del Estado plurinacional. Entonces, igual van a estar tendrían que estar todas las modificaciones, tanto del sistema armonizado como de la comunidad andina. Pero eso es otro tema. Para la exportación e importación se deberá consultar el arancel aduanero de importaciones de Bolivia de la gestión en curso a fin de poder determinar el código arancelario del producto, ¿no? Hablamos de las secciones, partida, subpartida nacional, subpartida del sistema armonizado a 6 dígitos. Esto ya en nomenclatura. Obviamente este código es el que le da las características de las mercancías que vamos a importar. Y si estamos importando un producto que es originario del país, obviamente igual dentro del acuerdo de complementación económica, estos códigos tienen que estar en el anexo, ¿sí?, de preferencias arancelarias de los países con los que tenemos los acuerdos de complementación económica. Este es el arancel 2020, pero acá están la parte de preferencias arancelarias, ¿no? Ya les he mostrado, pero para que tengamos más conocimiento respecto a esto. Estamos viendo, este es el arancel otra vez del estado de importaciones del estado plurinacional. El lado derecho están las preferencias arancelarias con los acuerdos que nosotros estamos trabajando en normas de origen, preferencias arancelarias. Aquí está la Comunidad Andina de Naciones, el AC36, el AC47, el acuerdo con Venezuela, el AC22, el AC66 con México. ¿Por qué se subdivide de esta forma? ¿Sí? Porque con Chile se hacen protocolos para algún cambio. Es por eso que mediante el protocolo, en este caso el protocolo número 7, llega al 100% el desgravame del algodón de este producto, de esta mercancía. ¿Sí? El AC66 es autocertificación, es por eso que está aparte también, y los demás acuerdos están dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración, y cada uno, como hemos ido analizando, tienen el mismo formato con algunas modificaciones en algunos artículos, ¿no? Eso ya es de acuerdo a cada uno de los acuerdos de complementación económica. Esto igual, tomen en cuenta, señores, si bien no estamos hablando de nomenclatura arancelaria, pero es muy importante para normas de origen,
para la certificación, para la emisión del certificado de origen que venga de cualquiera de estos países con los que tenemos acuerdos para revisar la partida arancelaria. Obviamente, si viene del Mercosur no va a ser igual, o en algún caso sí va a ser igual, ¿sí? Si no hay ninguna modificación, si aquí es 000, porque a 6 dígitos en el sistema armonizado a nivel mundial no cambia absolutamente nada, ¿no? Y tienen que tomar en cuenta la descripción de las mercancías, el gravamen que va a pagar, la unidad de medida que tiene que ir dentro de la declaración de mercancías de importación o DUI, como consultaba, pero en realidad ahora es declaración de mercancías de importación, y el documento adicional que se solicita. Algunos son certificaciones, otras autorizaciones previas, ¿no? Con la entidad que se requiere y la disposición legal. Si queremos conocer más, tenemos que ver la disposición legal referente a esta autorización previa de estas mercancías, ¿no? En todo caso. ¿Cómo se definen las normas de origen? Tenemos diferentes definiciones. Tomemos como, veamos la primera definición que dice, ¿no? Mecanismo del comercio internacional que mediante elementos cualitativos y cuantitativos persiguen establecer el origen de las mercancías. El cuánto y el cómo, cualitativo y cuantitativo, sí se refiere a alguna de las fórmulas, si es que puedo el día miércoles, si es que los del hace 66 no van a poder complementar, voy a intentar hacerlo con todas esas fórmulas que se determinan para poder que se utilizan para poder determinar si las mercancías son originarias o no, de acuerdo a los porcentajes. Generalmente es por porcentaje, ¿no? Esas fórmulas determinan si el porcentaje que está utilizando un país es el adecuado y el que va a considerar como originario o no esa mercancía dentro de un país. Cuando utiliza insumos de terceros países que no están dentro del acuerdo. Eso creo que ya está quedando claro. Otro de las definiciones tiene por objeto determinar con precisión la identidad del país en el cual una mercancía ha sido producida, de conformidad con los criterios definidos por una normativa específica. Esta normativa específica, dentro de lo que estamos revisando para nosotros como preferencias arancelarias, son los acuerdos de complementación económica, ¿verdad? Entonces, tenemos que identificar si la mercancía ha sido producida, extraída, cosechada, fabricada, etcétera, dentro de un país. Indican las condiciones o requisitos que en materia de composición con respecto a insumos y bienes intermedios debe cumplir un producto para identificar su nacionalidad. Si tomamos esta definición, tomamos en cuenta que acá se está tomando, vamos a tomar en cuenta los diferentes los insumos utilizados de terceros países. Y tenemos que ver la composición para que se pueda determinar si lo vamos a considerar o se va a considerar como originario del país, siempre y cuando exista o haya un proceso productivo o un salto de partida arancelaria. Pero ese salto de partida arancelaria tiene que ser sustancial y suficiente. ¿Sí? Como en algún momento les he comentado, no, si pongo un ejemplo, si traigo telas de China, solo telas, corto una tela en 4x4, le hago un bordecito solamente, un borde a ese cuadrado 4x4 y después las vendo como sábana o como mantel. Tendríamos que determinar si se puede considerar originario de Bolivia, si no ha habido un proceso productivo. Sí hay un salto de partida, porque ya no es tela. Si hacemos el corte 4x4 y le hacemos un bloquecito en el contorno, podría llamarse, no sé, mantel, sábana o algo así. Sí hay un salto de partida, pero no hay una transformación suficiente o sustancial como proceso productivo, que es el que se requiere para poder considerarlo como originario, ¿no? Eso se tiene que analizar de acuerdo, otra vez, perdón la redundancia, de acuerdo a los acuerdos de complementación económica que tenemos con los diferentes países, ¿no? Esas condiciones. Otro de los tipos, otro de los requisitos, hemos hablado también de los reos, requisitos específicos de origen, que prevalece sobre la normativa que vamos a ver. En casos en que se utilizan las normas de origen.
Al aplicar medidas e instrumentos de política comercial, tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. Si hablamos de derechos antidumping, primero tenemos que saber qué es el dumping, ¿no? El dumping es el ingreso de mercancías a territorio, a cualquier tipo de territorio, no solo a Bolivia, con un precio menor al del proceso de producción. Es decir, si te ha costado una balanza fabricar 100 bolivianos, tú vas y la vendes en 80. Es menor al proceso de producción. Muchas de las grandes empresas, las más grandes multinacionales a nivel mundial, a veces utilizan esta medida que no está considerada a nivel internacional como, como una medida regular, ¿no? Entonces está prohibida, por eso se utiliza el antidumping y las medidas de salvaguardia, ya que ellos lo utilizan como propaganda o promoción para ingresar un producto, porque al final sabemos que si meto, perdón, si ingreso o exporto como una multinacional de Nike, por ejemplo, ¿no? Tengo en todas partes del mundo Nike, y ingreso con un precio menor al precio de producción a Sudamérica, ¿sí? Pero lo que vendo en China o lo que vendo en Estados Unidos o lo que vendo en Europa me da como para ingresar estas zapatillas Nike con un precio inferior al costo de producción, ¿sí? Para que vayan ganando mercado y después ya los subo de golpe, ¿no? Eso es esas medidas que utilizan a veces algunas empresas multinacionales, pero que ya no está permitido, bueno, no es que no esté permitido, sino es un proceso que no debería hacerse y es por eso que se utilizan los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. Otro de los casos para utilizar las normas de origen son para determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más favorecida o un trato preferencial, tomando en cuenta que hay países que dentro de la Organización Mundial del Comercio se someten a un trato de la nación más favorecida o en algún caso ponen como menos favorecida. El detalle es que estos son países en vías de desarrollo, ¿no? Que mediante los sistemas generalizados de preferencia les dan un trato preferencial para que puedan exportar sus productos, pero eso también sabemos que es con la condicionante de calidad y además de lo que esos países te digan que exportes. Y generalmente te dicen que exportes materia prima, sin valor agregado, obviamente, porque les conviene, ¿no? Y eso es claro. A efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio internacional. En todo se utiliza estadística, ¿no? Nosotros utilizamos justamente estas estadísticas para que el Instituto Nacional de Estadística nos pueda, en caso de importaciones o exportaciones, hacer nuestra balanza comercial para saber si tenemos superávit o un déficit, o si hablamos de normas de origen para determinar qué mercancías estamos importando con certificado de origen de Sudamérica o de Latinoamérica con los que tenemos los acuerdos, ¿no? Y obviamente esto se va a reflejar en los trámites o en la operativa aduanera que se realice porque hay una casilla dentro de la declaración de mercancías de importación donde se ingresa estos códigos. Se puede, si viene de Chile y tiene certificado de origen, se tiene que poner AC22 en un cuadrante para que el sistema automáticamente haga que no pague el gravamen arancelario. Pero obviamente el requisito indispensable es que en la página de documentos adicionales se incluya el certificado de origen, ¿verdad? Aunque se puede poner AC22 no presenta certificado de origen, te pilla una fiscalización, te sale canal amarillo y verde y no tienes la documentación, sanciones, multas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. Al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado. Si hablamos de MADE, esto es muy importante, tenemos que tener en cuenta que no solamente la parte de etiquetado en cuestión de normas de origen, el Made in, el famoso Made in a nivel internacional, es muy importante, no solamente para los países con los que tenemos acuerdos preferenciales.
más para los países con los que no tenemos acuerdos preferenciales si queremos exportar. ¿Por qué? Porque nuestra mercancía tiene que, aunque no pida o que no tengamos preferencias arancelarias, tenemos que mandar con certificado de origen y con el etiquetado y marcado como corresponde a cualquiera de los países, aunque no tengamos ningún sistema generalizado de preferencia o no tengamos un trato preferencial como en América Latina. ¿Sí? Es por el MAE. Entonces, es importante eso. Y de todos modos, igual, ustedes cuando hagan alguna importación de China, de donde sea, es importante que su certificado de origen también, eso les da un poquito más de credibilidad. Pero sabemos que las importaciones de China y de zonas francas siempre van a ser observables en cuestión de valoración. Importancia entonces de las normas de origen. Las normas de origen son importantes en su aplicación por la internalización de los procesos productivos, el intercambio de mercancías, si hablamos de internacionalización, perdón, estamos hablando de que un proceso productivo puede conllevar a utilizar mercancías o insumos de ambos países. Si tenemos un acuerdo de complementación económica, puedo comprar insumos de Chile, hacer la fabricación de mi mercancía y ya se está haciendo un proceso productivo, se está internalizando los productos. ¿Por qué? Porque estoy utilizando algo de otro país. O de la misma forma, ¿no? Chile puede utilizar nuestros insumos para, que generalmente lo hace y todos los países lo hacen, utilizan nuestros insumos, hacen productos acabados y eso nos vende. ¿Sí? Eso, si ustedes se han dado cuenta al hacer su trabajo, si es que han entrado a algún anexo para revisar, ¿qué es lo que nos permiten a nosotros? Nos permiten que podamos ingresar a los países casi el 100% o el 100% de todos los productos que exportamos. ¿Y qué exportamos? Materia prima. Y ellos ponen sus condiciones, ya Chile va a exportar a Bolivia unos 35 productos, nada más, 35, eso más, ¿verdad? Y los que hacen las negociaciones, felices, ¿no? Hemos logrado que todos nuestros productos, el 100%, se exporten a Chile. Y ellos solamente van a exportar a Bolivia 30 productos. ¿Sí? Pero nuestros productos son materia prima y sus productos de ellos, los 30, son con valor agregado, son a productos acabados y que valen 1000% de lo que nosotros les vendemos, ¿no? Y además hacen esos productos con nuestra materia prima. Pero bueno, es cuestión de que análisis, ¿no? Cuestión de análisis. Evitan la triangulación del comercio, la triangulación relativa a que podamos utilizar como mercancía originaria lo que viene de terceros países, ¿no? De terceros países, pero como estamos con normas, con normativa, tenemos en este caso el Cenavex, que es la autoridad que verifica o emite el certificado de origen y obviamente verifica si las mercancías son producidas, extraídas, cosechadas o mínimamente cumplen toda la normativa para que se pueda considerar originaria de este país. Se aplican en cada una de las operaciones. Aparte de esto, en esta triangulación, por ejemplo, sí se da también en cuestiones de las facturas, ¿no? Facturas que hacen una triangulación, si es que me pueden vender mercancía de Estados Unidos, si se considera originaria y viene de Brasil, es decir, la factura comercial esté facturada en Estados Unidos, ¿sí? Para no ir tan lejos, pero la mercancía viene de Brasil. Made in Brasil, facturada en Estados Unidos, ¿nos da como originaria? Sí, porque viene de Brasil. La mercancía se ha producido. Ahora, en el certificado de origen tiene que ir en la parte de observaciones que la factura ha sido emitida en los Estados Unidos, pero la mercancía es producida, extraída, cosechada de Brasil. Estamos hablando de las transnacionales generalmente, ¿no? Para que no haya una triangulación respecto a las facturas. Se aplican en cada una de las operaciones comerciales realizadas en el marco de un acuerdo comercial.
Viendo todos los acuerdos de complementación económica, tenemos que presentar nuestro certificado de origen para que podamos aplicar esta operación en la normativa de las administraciones aduaneras y que esté en el marco de los acuerdos que tenemos, ¿no? Dentro de los acuerdos de complementación económica, pero tenemos que demostrar que estamos aplicando todas las operaciones que nos conlleva a una operativa aduanera. Limitan el alcance de las concesiones acordadas y la importancia de una imperiosa necesidad de los operadores comerciales de conocer las normas de origen. Si hablamos de conocer las normas de origen, esto, y está hablando aquí de operadores comerciales, ¿no? Los operadores de comercio exterior, que llegaríamos a ser nosotros porque estamos fuera de la aduana nacional, pero que de alguna forma vamos a tener que trabajar con la aduana nacional. Si somos importadores, si somos exportadores, si somos empresas de transporte, si somos concesionarios de depósito, si somos, no sé, consolidadores, desconsolidadores, vamos a trabajar porque tenemos que registrarnos ante la aduana nacional y tenemos que conocer normas de origen. Si se están dando cuenta, estoy hablando de manera general, no estoy hablando de ningún acuerdo de complementación económica en específico y no lo voy a hacer porque aquí vamos a aprender de manera general. Ustedes ya han visto, han expuesto, han hecho su trabajo independiente, individual, de los acuerdos de complementación económica, que es lo mismo que estamos viendo ahora, pero obviamente aplicado a cada uno de los acuerdos de complementación económica. Los tipos de normas de origen. Tenemos las normas de origen preferenciales, las preferenciales, que son las que aplican los estados miembros o participantes de un esquema preferencial de comercio. Específico, los acuerdos de Bolivia con el resto de Latinoamérica o la Asociación Latinoamericana de Integración. Preferenciales, nomenclatura arancelaria, lado derecho de nuestro arancel de importaciones, preferencias arancelarias, origen preferencial de todos los acuerdos a los que nosotros estamos suscritos. Normas de origen no preferenciales son aplicadas al comercio internacional que se realiza fuera de todo acuerdo que otorgue algún privilegio arancelario o no arancelario. Esto es lo que ha conllevado a un mayor análisis dentro de la Organización Mundial de Aduanas y Organización Mundial del Comercio para que se pueda regular a nivel internacional. Aún no está completo este estudio, pero se tiene que analizar para que no se utilice, ¿no?, esto como instrumento de política comercial. ¿Sí? Entonces están en análisis para que estas normas no preferenciales se aprovechen o aprovechen los países industrializados que en algún aspecto lo hacen. ¿Con qué? Con los sistemas generalizados de preferencia, con las preferencias que nos dan a los países menos desarrollados para que podamos exportar nuestros productos, obviamente con beneficios allá en el país, pero ellos nos determinan qué productos quieren que importemos. Y generalmente, si se van a dar cuenta en nuestros sistemas generalizados de preferencia, Estados Unidos, Europa, Asia, si les da beneficio a países de África, por ejemplo, o Latinoamérica, siempre va a ser con sistema generalizado de preferencias, pero para mercancías que son mercancías sin procesos productivos, ¿no? Es decir, mercancías originarias de cada uno de los países, ¿no? Y que ellos lo utilizan, obviamente, bueno, puede ser para consumo, porque tal vez no tengan algún producto, no sé, agrícola tal vez, o para producir ya mercancías con valor agregado, ¿verdad? Tipos de normas de origen. Tenemos estas reglas de origen. Las reglas de origen, como hemos analizado, hemos visto normas de origen o reglas de origen. Alguien dijo que era diferente las reglas de origen a las normas de origen. En realidad, las reglas de origen están más basadas en las que son preferenciales y no preferenciales y al mismo tiempo son normas de origen, ¿sí? Entonces, dentro de las reglas de origen tenemos las preferenciales, que son las reglas que les he comentado, que tenemos nosotros
dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración con todos los países y los acuerdos de complementación económica que ustedes han analizado. Y las no preferenciales son las reglas que se establecen a fin de determinar el origen de una mercancía para aplicar medidas de salvaguardia, derechos antidumping, derechos compensatorios y para fines estadísticos, entre otros, que eso son utilizados por los países que tienen este sistema generalizado. Las normas de origen preferenciales son contractuales cuando se realiza dentro de los acuerdos preferenciales o comerciales, que son los acuerdos de complementación económica que tenemos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración y las autónomas unilaterales, que a esto le podemos llamar el acuerdo que tenemos con Venezuela, ¿no? El acuerdo complementación que no es un acuerdo de complementación económica, sino es un acuerdo autónomo entre Bolivia y Venezuela. Los demás tienen ACE 22, ACE 47, ACE 76, ACE 36, que son acuerdos de complementación económica. Ahora sí nos vamos a las reglas de origen para ver los criterios generales. Y con eso, todo lo que vamos a ver aquí respecto a criterios generales para la calificación de origen, porque son las reglas de origen, esto está basado de manera general, como les digo, todos los puntos que vamos a tocar desde ahora, en todos los acuerdos de complementación referente a normas de origen, ya lo han debido ver, ¿sí? Se tocan todos estos puntos. Cuando hemos visto la decisión 416 y la decisión 417, también especifica este tipo de reglas o los criterios generales para la clasificación de origen como en conceptos generales, para que podamos interpretar bien todos los acuerdos de complementación económica. Mercancías, a ver, vamos a ver los criterios en generales entonces, ¿no? Para la calificación de origen. Mercancías que son obtenidas totalmente o producidas íntegramente en el territorio de los países participantes de un acuerdo comercial. Totalmente o producidas íntegramente. Cosechadas, extraídas de la pesca, de la caza, etcétera, que son del país exclusivamente, ¿no? Son producidas íntegramente en el territorio de cada uno de los países participantes del acuerdo. Mercancías que son producidas exclusivamente a partir de materiales originarios del territorio de los países participantes del acuerdo comercial. Sí, si estas son obtenidas totalmente, íntegramente del país. El otro criterio son producidas exclusivamente. Podemos tomar insumos, como el ejemplo que le he dado, si hablamos del acuerdo de complementación económica C22 con Chile. Insumos, podemos comprar insumos de Chile. ¿Sí? Podemos importar, en pocas palabras, importar insumos para procesos productivos, para la exportación de productos. Y esos materiales que vamos a utilizar, siempre y cuando lo utilicemos, por si acaso, ¿no? Siempre y cuando lo utilicemos en un proceso productivo, se va a considerar originario de nuestro país. Tomemos en cuenta acá mucho cuidado en que los exportadores generalmente utilizamos o utilizan estos criterios. ¿Por qué? Porque si estamos importando materia prima para hacer un proceso productivo, obviamente vamos a pagar impuestos de importación, ¿verdad? A no ser que venga con certificado de origen. Pero, ¿sí? Estamos pagando el impuesto al valor agregado, el IVA y el gravamen arancelario. Si viene con certificado de origen de Chile, vamos a pagar el gravamen, no vamos a pagar el gravamen arancelario, pero sí el impuesto al valor agregado. Pero como estamos pagando el 14.94% de ese insumo y lo vamos a utilizar para un proceso productivo, los exportadores tienen ese beneficio de pedir la devolución de ese pago mediante un CDI, certificado de devolución impositiva. ¿Sí? Es un
el gobierno les ha dado ese incentivo, se puede llamar, a los exportadores. Netamente para exportadores estamos hablando. Y siempre y cuando ese insumo sea utilizado en las mercancías que se van a exportar. Un ejemplo que siempre utilizo, ¿no? Si traigo, no sé, tal vez clavos desde Chile para hacer muebles de madera que tengo que exportar, ¿sí? Esos clavos los voy a utilizar tanto en el proceso productivo y tengo que certificar que esos clavos lo he utilizado para mis sillas, mis mesas, que voy a utilizarlo para exportación. Entonces el gobierno tiene que devolverme lo que he pagado como importación de esos clavos, aunque venga con certificado de origen de Chile. He pagado el gravamen arancelario, ¿verdad? Pero también he pagado el impuesto al valor agregado, que es el 14.94. Entonces el gobierno tendría que devolverme, si soy exportador, esos impuestos mediante un certificado de devolución impositiva. Ese certificado es un papel, no te van a devolver en efectivo, pero es transferible, lo puedes utilizar como un cheque, lo puedes utilizar en tu próximo pago de impuestos de alguna mercancía de importación, ¿sí? O lo puedes vender, o puedes intercambiar o venderlo a una importadora, por ejemplo, que va a utilizar ese certificado como un cheque al portador. Otro de los criterios son las mercancías en cuya elaboración se utilizan materiales de países no participantes del acuerdo comercial, siempre que sean resultado de un proceso de transformación sustancial. A esta transformación sustancial o suficiente, no importa que haya un salto de partida arancelaria, pero debería haber un cambio, una transformación sustancial o suficiente de esa mercancía que se está trayendo de un tercer país, que no forma parte del acuerdo comercial, ¿sí? Generalmente de países que no están dentro de Latinoamérica, generalmente lo que viene de China, como les comentaba, ¿no? Estos son los términos, es como un glosario de términos que se utilizan en las normas de origen. ¿Qué es un bien? Es cualquier mercancía, producto, artículo o materia. ¿A qué se determina o que se llama bien originario, material originario? Es un bien o un material que califica como originario de conformidad con lo establecido en las diferentes normas de origen. ¿Qué son desechos y desperdicios? Son derivados de una producción en territorio de unas o ambas partes y que sirvan para la recuperación de materia prima. Esto deberíamos nosotros utilizar, pero todo lo botamos a la basura, ¿verdad? Podemos reciclar, no hacemos eso. A nivel internacional, los países más desarrollados utilizan estos desechos y desperdicios para recuperar materia prima, ¿verdad? Pero nosotros no, todo se va a Normandía, todo se va a la basura. Lamentablemente, hasta en eso no tenemos conciencia, ¿no? Y eso empieza desde casa también. Bienes usados o recolectados en territorio de uno o ambas partes, siempre que sirvan solo para la recuperación de materias primas. ¿Qué es territorio? Es la expresión que comprende los límites geográficos de cualquiera de los países participantes, inclusive las zonas francas ubicadas dentro del territorio, ¿sí? Tomando en cuenta que en Bolivia solo quedan las zonas francas industriales, ya no existen las zonas francas comerciales, porque en realidad no se utilizaban de una manera correcta como lo hacen en otros países. Solo zonas francas industriales. Hablamos de materiales en la expresión que comprende las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas utilizados en la elaboración de las mercancías. Bien. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos a ver. ¿Están durmiendo? ¿Están despiertos? ¿Están vivos? ¿Están completos? Mucha calor, dice. Sí, yo más transpiro con ustedes, no los veo. Sí, mucha calor, exactamente. 20:30. Bien.
Vamos a las exposiciones. Si nos da tiempo, voy a continuar. Quiero ver hasta dónde hemos avanzado. Ya. Oye, ok. Junior llegó. José Eduardo. Presente, listen. Sí, Ya. yo. Ya, muy bien. Pueden en cualquier momento compartir su pantalla. Están habilitados. ¿Están? Si es que están, no están con el audio encendido. Hola, ¿me escuchan? Sí, Listen, se le escucha. Ya, pero no escucho a los que están exponiendo. ¿Me escucha, Listen? Ahora sí. Ya, ok, Listen. Buenas noches, profesor, compañero. Nosotros vamos a poner el tema de los acuerdos de las normas de origen de la OMC. Ya, los integrantes soy mi persona, Eduardo Zavala, y mi compañero Junior La Paz. Bueno, para empezar vamos a hacer un pequeño repaso de qué son las normas de origen, ¿no? Qué son los criterios eh, que se necesitan para determinar la procedencia de un producto. Por esta razón, las normas o también reglas que se les puede decir de origen surgen como una necesidad de crear o implementar reglas que acompañen el crecimiento del flujo comercial. En ese sentido, existen regulaciones y procedimientos administrativos que tienen el fin de reconocer el país de origen de los mismos productos importados. Todo esto se debe a la creciente, como usted lo mencionó hace un momento, internacionalización de la producción, ¿no? Como también al mayor número de países proveedores de insumos, como también lo recalco que somos parte de esos proveedores de insumos, más no así de valor agregado, en estos procesos productivos. En un notorio incremento de los acuerdos comerciales en la década de los años 90, con el objetivo de asegurar a los socios comerciales y miembros del acuerdo los beneficios de las preferencias pueden ser tanto arancelarias como no arancelarias. Las normas de origen se, se dividen en dos clases, ¿no? Las normas de origen con carácter preferencial y las de carácter no preferencial o común. La diferencia entre ambas tiene una relación con un instrumento comercial a la cual se enfoca cada uno. Las preferenciales se pueden aplicar en un esquema comercial preferencial, como los acuerdos comerciales regionales y sistema de preferencia generalizada. Mientras que bueno, por lo que estaba leyendo y he entendido que las preferenciales justamente son las que se le da
preferencias por tener producción o fabricación de un país y que pueda determinar cierta fabricación, mientras que las no preferenciales se van más a los acuerdos internacionales que existen, ¿no? Como el tratado o acuerdo de la nación menos favorecida. El acuerdo sobre las normas de origen de la OMC. Debido al crecimiento, al fuerte crecimiento del comercio a principios del siglo XX, creció en paralelo la complejidad de las normas de origen, así como también la diferenciación arancelaria. A pesar de muchos intentos por incluir el tema de las normas de origen en la Carta de La Habana, no se llegó a un acuerdo, por lo que el GATT en el 47 permitía que las partes decidieran de qué forma determinarían el origen de sus productos. Ya en los años 70, la CCA, o Consejo de Cooperación Aduanera, que es actualmente la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, negoció un acuerdo internacional de simplificación y armonización de procedimientos aduaneros, más conocido como la Convención o Convenio de Kioto, el 18 de mayo del año 73. Este mismo entra en vigor el 25 de septiembre del año 74, todo con el fin de regular las normas de origen bajo un documento de alcance internacional. No obstante, el cumplimiento de las reglas del CCA no tiene carácter vinculante u obligatorio a nivel multilateral, ni tampoco para los miembros de esta entidad. Y ya finalmente en el año 95 se firma un acuerdo de normas de origen, ¿no? Que se fue firmada junto al acta final de una de las rondas más importantes que tiene el comercio, que es la ronda de Uruguay en el año 94, y que entró en vigor el 1 de enero del año 1995, que es administrado por hoy en día la OMC, el cual contiene tanto los acuerdos como el entendimiento en relación a las mercancías relacionadas al origen de bienes. Este acuerdo tiene por objetivo armonizar a largo plazo normas de origen, aparte de las relacionadas con el otorgamiento de preferencias arancelarias, siempre y cuando obviamente no que estos países tengan ciertos tratados o ciertos acuerdos que estén dentro del acuerdo de preferencias arancelarias, ¿no? También tienen a velar por tales normas que no creen por sí mismas obstáculos que entorpezcan el comercio. El acuerdo establece un programa de armonización que se basará en un conjunto de principios, entre ellos que las normas de origen sean objetivas, comprensibles, previsibles. ¿No? De los trabajos se ocuparía un comité de normas de origen, del GATT, y un comité técnico bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera, el CCA. Aquí voy a mencionar un poco sobre las estructuras, que ya mi compañero Junior se encargará de desglosar un poco más, ¿no? El acuerdo está conformado por una parte, la primera parte, que es las definiciones y ámbito de aplicación; la parte 2 de disciplinas que han de regir la aplicación de las normas; la parte 3, disposiciones de procedimientos en materia de notificación, examen, consulta, solución de diferencias; y la parte 4, que es una armonización de las normas de origen. Ya, por mi parte eso sería todo, y mi compañero va a seguir con la exposición. Buenas noches, Listen. Como indicaba mi compañero, ¿no? El acuerdo que se da entre las normas de origen y la OMC está conformado por 4 partes importantes, que ya lo mencionó él. Y la parte 1 se refiere a las definiciones y ámbitos de aplicación, donde se da a entender por normas de origen las leyes, reglamentos y decisiones administrativas
aplicadas por un miembro para determinar el país de origen, siempre y cuando que tales normas de origen no estén relacionadas con regímenes del comercio contractuales, es decir, cuando se habla de acuerdos entre varias partes. También se aplica todas las normas de origen en instrumentos de política comercial no preferencial, tales como en la aplicación del trato de nación más favorecida en virtud de los artículos 1, 2, 3 y 4 y 5 del GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Otro ámbito de aplicación es que las normas de origen sean utilizadas para las compras del sector público y de las estadísticas comerciales. La parte número 2, compañero, por favor, que se refiere a las disciplinas que dirigen la aplicación de las normas de origen. Es donde los miembros aseguran que cuando se dicten decisiones administrativas se definan claramente las condiciones que se van a cumplir. O sea, cuando se aplique el criterio de cambio de la clasificación arancelaria, tanto en las normas de origen y en las excepciones que puedan hacerse a la misma, especificando claramente las subpartidas de las que se refiere la norma o cuando se aplique el porcentaje de sobrevalor. Se debe indicar en las normas de origen el método de cálculo de dicho porcentaje. Otra de las disciplinas en que las normas de origen se aplica es que no se utilicen como instrumentos para perseguir directo o indirectamente objetivos comerciales. Seguimos que otra de las disciplinas es que las normas de origen se administren de manera coherente, uniforme, imparcial y razonable, o cuando introduzcan modificaciones en sus normas de origen o establezcan una nueva, tales cambios no tengan efectos retroactivos y perjuicio de estos. Toda información tiene que ser de carácter confidencial y la misma sea considerada estrictamente por las autoridades competentes. En la parte 3 nos indican las disposiciones de procedimientos en materia de notificación, consultas o soluciones de diferencias. Y para tal parte se conformó un comité de origen, un comité de normas de origen denominado como el comité. El mismo está integrado por representantes de cada uno de los miembros, donde ellos mismos eligen su presidente y se reúnen una vez al año o cuando sea necesario para permitir que los miembros, para que los miembros puedan consultar sobre cuestiones al funcionamiento de las partes 1, 2 y 3 que hemos mencionado. El comité también cumple la función de pedir información y asesoramiento al comité técnico sobre cuestiones relacionadas con el presente acuerdo. De igual forma, se establece un comité técnico de normas de origen denominado el comité técnico. El mismo realizará la labor técnica prevista en la parte 4, que enseguida voy a mencionar. Otra disposición o procedimiento es que cada miembro comunicará a la Secretaría en un plazo de 90 días sus normas de origen, decisiones judiciales o disposiciones administrativas. El comité examinará anualmente la aplicación y funcionamiento de las partes 2 y 3 del presente acuerdo. De igual forma, informará anualmente al Consejo del Comercio de Mercancías de las novedades registradas en dichos exámenes. Parte 4, compañero, por favor. En la parte 4 hablamos con referencia a la armonización de las normas de origen. Es algo similar a la parte 1, pero aquí más detalla los objetivos y principios. En esta parte tiene por objetivo lograr la armonización de las normas de origen no preferenciales y garantizar esas normas que no creen obstáculos innecesarios al comercio.
para así tener una mayor seguridad en el desarrollo comercial. Las normas de origen deben aplicarse por igual a todos los fines establecidos en el artículo 1 que ya había mencionado. Las normas de origen deberán prever que el país se determine como país de origen de un determinado producto, sea aquel en el que se haya obtenido totalmente el producto o cuando en su producción esté implicado más de un país, aquel en el que se haya llevado a cabo la última transformación. Otro principio es que sea cual fuese la medida o el instrumento al que puedan estar vinculadas, las normas de origen no deberán utilizarse como instrumento en objetivos comerciales, para así evitar una perturbación del comercio internacional. No deberán imponer condiciones indebidamente estrictas ni exigir el cumplimiento de una determinada condición no relacionada con la fabricación o elaboración como requisito previo para la determinación del país de origen. Como también las normas de origen deberán basarse en un criterio positivo. Podrán utilizarse criterios negativos, pero con el fin de aclarar un criterio positivo. Y para esta aplicación existe un programa de trabajo. El mismo se iniciará tan pronto como sea posible después de la entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC y se llevará a término en un plazo de 3 años a partir de su iniciación. El comité técnico previsto en el artículo 4 serán los órganos apropiados para desarrollar esta labor de la parte 4 que estoy indicando. Para asegurar la finalización a tiempo del programa de trabajo encaminado a la armonización. Ese trabajo se realizará por sectores de productos, tal como se presentan en los diversos capítulos o secciones de la nomenclatura del sistema armonizado. El comité técnico elaborará definiciones armonizadas de los productos que han de considerarse obtenidos totalmente en un país. Esta labor será lo más detallada posible. Las operaciones o procesos mínimos que por sí no confieren origen a un producto o los resultados de esta labor se presentarán al comité en un plazo de 3 meses a partir de la fecha de recepción de su solicitud. Ahora mi compañero nos va a mostrar un pequeño video con referencia a lo que hemos expuesto. Sí, dicen, si me permite, puedo compartir un video, no sé si da el tiempito. Sí, sí. Dale, Eduardo. Ponle audio, pero para que podamos escuchar. Cuando quieras compartir, en la parte última izquierda hay donde dice compartir audio. Cuando quieras compartir, primero salte de esto y vuelve a compartir. Y ahora cuando le des compartir, ahí en el cuadro te va a salir en la mano izquierda, en la parte izquierda, en la parte de abajo, compartir audio, un cuadradito para que podamos escuchar, si no, no vamos a escuchar el audio. ¿Se ve, Licen? ¿Se escucha? No, es que primero, a ver, primero tienes que abrir el video y recién compartir. Has compartido cuando has abierto tu carpeta. Estamos viendo tu carpeta o yo estoy viendo tu carpeta. Vuelve a cerrar todo y abrí tu video que esté en la parte de... Ya, ahora abrí el video primero. Y recién le das compartir al Zoom.
Primero abría el video que se quede en la parte de abajo, donde se quedan todos los documentos, ¿no? Cuando los abres, y desde ahí vas a poder. Voy a seguir intentando a ver, zapateando esto. No, ahora sí. Error de video. No les da audio, pero está en inglés, así que lean las letras que están abajo. Es el video que está en la plataforma, ¿verdad? El que se ha puesto al comienzo. Ya. Es el mismo video que tenemos en la plataforma. Si quieres, yo lo comparto. Si es que no lo han visto. A ver. Lo que pasa es que no le has dado en el puntito. Sale cuando estás por compartir, en la última partecita sale compartir audio. Ahorita no has compartido. Cuando estás queriendo, es decir, cuando le das compartir, te va a salir primero algo en blanco, ¿no? Donde tienes que compartir. En la última parte hay un cuadradito donde dice compartir audio. Si no está, digamos, tiqueado eso, no vamos a escuchar el audio. ¿Se lo puedo pasar a alguien que lo comparta o utilice? Que ya. No, hasta que no los pases va a tardar, el video tarda en que lo pases por WhatsApp o por donde sea. Y aprendamos a manejar el Zoom también. Si no se puede, no se puede. Pero como te digo, primero abrí el video. Eso. Las normas de origen garantizan que la preferencia se destine a los países con los que se tiene un acuerdo comercial. Esas normas de origen pueden variar considerablemente en base a sus gobiernos o al acuerdo comercial que esté vigente. ¿Qué es un tratamiento especial? Son los beneficios que pueden obtener los productos originarios de los países firmantes de un acuerdo y consisten en una preferencia arancelaria que se ve reflejada en la reducción de los gravames aplicados a las importaciones. ¿En qué casos se utilizan las normas de origen? Al aplicar medidas e instrumentos de políticas comerciales tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. ¿Y qué es el antidumping? Este permite a los miembros proteger su industria cuando el precio de exportación de cierta mercancía es inferior al precio de venta en su mercado originario o local. ¿Y qué son las medidas de salvaguardia? Estas se definen como una medida de urgencia con respecto al aumento de las importaciones de determinadas mercancías o productos, cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave en la rama de producción nacional del miembro importador. ¿Cuál es el objetivo de las normas de origen? Es asegurar que el trato arancelario preferencial aplique exclusivamente a aquellos productos originarios de los países, incrementar el comercio de productos originarios,
alentar y proteger la producción nacional y privilegiar la utilización de productos, materiales o insumos originarios, incentivar el proceso de integración económica por medio del desarrollo e incremento de cadenas productivas de valor, evitar que los terceros países se beneficien indebidamente del trato arancelario preferencial acordado entre los países con acuerdos comerciales. Por el concepto de origen o lugar de producción de un producto puede ser enteramente producido en el territorio de un mismo país, ejemplo, una silla producida con madera y clavos colombianos en territorio colombiano, resultado de un proceso de producción en el que se utilizan partes de diferentes países, ejemplo, una silla producida con madera colombiana y clavos extranjeros en territorio colombiano. Las disposiciones del GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, no tienen normas específicas que rijan la determinación del país de origen de las mercancías en el comercio internacional. Cada parte contratante es libre de establecer sus propias normas de origen y podía incluso aplicar varias normas de origen diferentes según la finalidad de la reglamentación de que se tratara. Pero estos son algunos de los criterios que se pueden utilizar como normas en las mercancías. Primero, productos totalmente obtenidos del reino animal, vegetal y mineral, nacidas, criadas, sembradas, cosechadas, cultivadas y extraídas del territorio de uno de los países miembros del acuerdo. Ejemplo, el café sembrado y cosechado en Colombia. Segundo, productos totalmente producidos utilizando insumos, materiales y materias primas, originarias en su totalidad de uno de los países miembros del acuerdo. Tercero, productos producidos a partir de materiales no originarios. Cuando no es totalmente obtenido o producido, se requiere una transformación sustancial de las materias primas, partes o componentes utilizados para la elaboración del producto en el territorio de un país miembro. Un ejemplo es, tenemos cultivados mangos y hacemos una compota de mango. De clasificación capítulo, partida o subpartida. Como lo vimos en el ejemplo anterior, se hace un cambio de capítulo, partida o subpartida por la transformación que se realiza. Valor agregado. Generalmente se permite que haya un proceso de producción, pero que no genere cambio de clasificación. Operaciones mínimas. Son operaciones tan pequeñas que no generan origen porque no implican una transformación sustancial. Varían dependiendo del tratado, pero generalmente se refieren a 1. Operaciones de agrupación de mercancías, 2. Lavado, 3. Actividades para la conservación del producto, 4. Mantenimiento y 5. Almacenamiento. Ejemplo de acuerdo comercial y sus criterios es Mercosur, conformado por los países CAN, que son Colombia y Ecuador, más Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Los productos que Colombia exporta a través del criterio de origen son totalmente producidos u obtenidos a partir de productos animales, vegetales y minerales, nacidos, creados, sembrados, cosechados, cultivados y extraídos en Colombia, y son productos que usan solo insumos y materiales originarios. Tienen un cambio en la partida, subpartida y capítulo, un valor agregado para fórmulas automotoras que oscila entre 60%, 50%, 40%, 35%, de mínimos en 6%, una acumulación regional en Bolivia y Perú, y no hay reexportación ni otras flexibilidades. Procedimiento para la obtención de certificado de origen. Se hará una declaración juramentada de determinación de origen. En esta declaración, el exportador debe indicar la determinación de origen que aplica para el producto dependiendo del acuerdo comercial. Se jurará bajo la gravedad de un juramento, se firmará digitalmente por un representante legal, se pondrá al poder de un agente de aduanas, el cual se va a responsabilizar de toda la información suministrada, y se dará una representación vía electrónica por un correo, donde se registrará en la ventanilla única de comercio exterior, que es la BUCE, y se administrará por el Ministerio de Comercio Industrial y Turismo, que luego expedirá el certificado de origen. Ese certificado tiene una vigencia de 2 años. Listo, listo. Entonces, con eso sería todo.
Muy bien, Eduardo, muy bien. Como han podido ver, esos muchachos que han expuesto no son de este país, pero es lo mismo, ¿no? Lo mismo que estamos hablando, lo que han leído, lo que han hecho, los que han hecho su trabajo, lo mismo. Pero ustedes tienen que conocer, obviamente, como les he dicho, no vamos a salir expertos, pero sí tienen que conocer todos los acuerdos de complementación. Y esto se utiliza más, de acuerdo al certificado de origen. Cuando hagan importaciones, la partida arancelaria, preferencia arancelaria, ¿sí? Viene unido. Para todos nosotros vamos a tener, o estamos hablando de importación de mercancías o exportación en el caso de emitir certificado de origen, ¿sí? ¿Qué más tendrían que aprender? Solamente saber que para las preferencias arancelarias dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración tenemos estos acuerdos de complementación económica. Jorge, no duermas. Que en el arancel de importaciones están las preferencias arancelarias a las que nos podemos acoger, porque he escuchado mucho de ciertas personas que han importado y no han pedido el certificado de origen, porque los otros tampoco le han ofrecido, ¿me entienden? Han traído de Argentina o de Brasil mercancías que lo han presentado sin certificado de origen y tenían la preferencia arancelaria. ¿Cuánto han perdido? Ya ellos sabrán, ¿verdad? Entonces, como operadores de comercio exterior, eso es nuestro trabajo, poder orientar a las personas justamente que van a importar o van a exportar que es necesario el certificado de origen siempre y cuando estemos en estos acuerdos. Además de que no solamente en los sistemas generalizados de preferencia, como lo hemos visto en la página del Cenavex, tenemos que registrarnos para poder exportar a Europa, ¿no? Tenemos que estar registrados bajo un sistema para las exportaciones a Europa, pero con la emisión del certificado de origen. ¿Sí? Hay algunos certificados que no nos sirven, pero para la cuestión administrativa, estamos hablando de operativa aduanera, sí nos sirven. Es decir, hemos hablado del Made in. Es importante el etiquetado de todos los productos, ¿no? Si no tenemos el Made in, es muy difícil que ingrese. Ningún producto va a ingresar a ningún país si no tiene el origen y la procedencia, a no ser que sea de contrabando, ¿no? Y aquí le ponen la etiqueta, ¿no? Como hacen en el aeropuerto, las que van a Panamá, disque de paseo, se van a Zona Franca, Panamá, y se traen ropa, de todo un poco, y le quitan las etiquetas, ¿verdad? Para hacerlas pasar como si fuesen ropa usada. Y aquí le ponen las etiquetas que quieren, ¿no? El Made in que quieren. ¿Sí? Eso es de contrabando. Porque aunque no crean lo que venden allá en el Mall Ventura, las brisas, digamos, ¿no? esa ropa cara, eso entra de contrabando. No hay un registro de ropa de ese tipo que ingrese por aduanas. Así de fácil. Y obviamente el INE, la aduana nacional tiene esos registros porque se tiene que hacer una declaración de mercancías de importación, aunque sea de mínima cuantía, ¿no? Lo que entra por aeropuerto. Entonces ya saben por dónde entrar. La ropa que se compran carísima en el shopping, en el Mall Ventura, en esos lugares. Y peor todavía, ¿no? El shopping Kumabi, ¿no? ¿Sí? Eso ya saben. Disculpa. Buenas noches. Buenas noches, sí. Y sabiendo eso sobre las tiendas estas grandes, el Ventura, la Brisa, ¿por qué no se hace una fiscalización de parte de la aduana a esas tiendas? Porque uno, emiten factura. Dos, la fiscalización se hace a la documentación que sale Canal Verde. Es decir, sería una denuncia. Si vos, Jaime, o yo conozco, digamos, podríamos denunciar. Denuncia de contrabando se llama eso. ¿Sí? Ellos facturan y seguramente utilizan otras. Obviamente no van a traer todo ilegal, ¿no? Traen cierta parte con documentación y la otra parte no. Entonces se utilizan la documentación, eso se llama bicicleteo en cuestiones de contrabando, ¿no? Utilizan las declaraciones de mercancías de importación de lo legal para mostrar de que sería legal. Ahora, si se conoce algún lugar donde haya el contrabando, lo que se tiene que hacer es denunciar.
y te dan un porcentaje cuando haces la denuncia, 10%. Si no se puede distribuir la mercancía, te dan el 10% del valor de la mercancía cuando hacen la valoración. Si se puede distribuir, te dan el 20% de la mercancía. Por ejemplo, si denuncias que hay contrabando al lado de tu casa, ¿sí? Van los de la fiscalía, van los de la aduana y encuentran que hay 200 televisores, ¿no? Sin documentos. A vos te dan 20 televisores por nada más de haber hecho la denuncia, pero después el vecino te busca y te cocachea, ¿no? Porque se va a enterar rapidito. En realidad hay ese tipo de denuncias que pueden hacer, ¿no? Y lamentablemente aquí adentro ya se maneja con denuncias, ¿no? No puede intervenir nadie en ningún lado, aunque sea zona secundaria, como hablamos de la aduana nacional, no puede intervenir si no hay una denuncia, porque la aduana está para hacer los controles de ingreso en fronteras, entre comillas, ¿no? Pero que ahora no es la aduana, es el Ministerio de Lucha, Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, como les he comentado, ¿no? Está manejado ya por los militares, así que no tiene mucha tuición ya la aduana nacional, solamente los puestos fijos y en control de la documentación, no queda de otra, ¿no? No es como, la aduana no es como impuestos nacionales que van, verifican si está facturando o no, si no te clausuran, no es así. Ronald Aguilera. Buenas noches, Licen. Presente. Roberto Arevilca. Roberto, a la 1, a las 2, a las 3. Jorge Eduardo Caero. Presente, Licen. Está cayendo de sueño, ya vas a ir a dormir, no te preocupes. María Alejandra. Presente, Licen. Junior. Presente, Licen. Jorge Eduardo Hurtado. Presente, Licen. Juan Marcelo Ligerón. Presente, Licen. Brian Machicado. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Ricardo Alberto Montalbán, ¿no está, Ricardo? Angie. Presente, Licen. Aquí está. Te escucho lejos, en una cueva. Pero Licen, mando mensaje Ricardo al grupo, perdón. ¿Sí? ¿Qué dice? A ver, léemelo. Dice, a ver. Dice, Licen, se colgó por mi internet. Y ahora respondele. No ha leído el Licen. Pero ya se lo leí, pues, Licen. Yo no he leído. Ya. Ok, gracias. Kevin. Buenas noches, Licen, presente. Israel Moreira. Presente, Licen. Osman. Presente, Licen. Jaime. Presente, Licen. Helga Mayerlin Robles. Presente, Licen. Buenas noches. ¿Cómo estás, Helga? Osvaldo. Presente, Licen. Buenas noches. Buenas. Sergio Linas. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas. Natalie. Presente, Licen. Paola Andrea. Presente, Licen. José Eduardo Zavala. Presente, Licen. Vanine. Vanina, presente, licenciada, buenas noches. Vanina, perdón. Y Caterina. Presente, Licen. Ya. El día miércoles les toca
dos grupos, ¿no? El 10, que tiene que hacerlo Mayerly, Helga, Mayerly, ¿verdad? Con Juan Marcel. Sí, Kevin. Buenas noches. Sí. Me acaba de llamar, ¿cómo se llama? Angie Montalvo, Ya. que no tiene audio, dice, para decirle presente. Ah, ya. Ya, ok. Camaradería se llama eso. Ya, gracias. Muy bien. No, juradito, si quiere te manda el crimen de lo que me escribió. No, escribió ya en el chat aquí. En el chat. Ah, ya, Ojo, ojo. Está escuchando, ¿ves? Se está riendo de, no sé si de mí o de vos, pero de alguien se está riendo. Angie. Ya, muy bien. El día miércoles ya concluimos todo, ¿no? Yo voy a hacer la exposición y ustedes concluyen. Es decir, yo voy a concluir ya todos el tema, concluimos con el tema y como han visto es de manera general. Lo que han visto y voy a compartir. No se olvide también, Caterine, ¿no? Este tema no está dentro de la situación de normas de origen, pero es muy importante que ustedes lo vayan conociendo. En algún momento voy a hacer una exposición, un taller respecto a que es el acuerdo de facilitación, que lo va a hacer Caterine Paiva, acuerdo de facilitación de la Organización Mundial del Comercio. Muy importante porque esas son disposiciones, Organización Mundial, sí, de Comercio, son disposiciones que se ha dado a todo el mundo para que se pueda hacer la facilitación del comercio, tanto para importaciones, empresas de transporte, operadores de comercio, pero que en realidad no lo estamos aplicando de la manera que se debería, ¿no? A nivel internacional. Entonces, vamos a conocer un poco del acuerdo de facilitación y después en un taller yo voy a ampliar todo este tema, que es muy importante porque he tenido una reunión con la Aduana Nacional y el representante de la Organización Mundial de Aduanas que está en Uruguay, y Bolivia aún no tiene, bueno, tenían un borrador y eso, ¿no? Y eso, que viene del año 2012, 2017, en Bolivia entraba el acuerdo de facilitación. 2017 al 22, estamos hablando ya de casi 5 años y en algún caso, bueno, la aduana ha mencionado que el Sistema Único de Modernización Aduanera es uno de los aspectos que está realizando de acuerdo, perdón la redundancia, al acuerdo de facilitación del comercio, ¿no? Y el cambio de normativas, sí, que está bien, pero que en realidad pues no baja la burocracia de nuestra administración aduanera, ¿verdad? Eso lo sabemos. Dicen una pregunta. Jorge Eduardo. Iba a hablar de la evaluación. Está programado para el 24. Sí, ¿Se mantiene eso? No. La segunda evaluación ya hemos hecho, como hemos recorrido la evaluación 1, no va a haber evaluación 2, ya para facilitarles. Por eso les voy a mostrar documentos que tienen que darle una leída por lo menos para el examen final. Entonces voy a borrar la segunda evaluación porque tienen varios trabajos. Hemos hecho 2 trabajos fuera de clases con esos videos y su resumen que los voy a revisar. Tienen el trabajo práctico directo. En realidad estamos trabajando bien, ¿no? Con puro trabajos prácticos más las exposiciones, que es importante. Entonces, para el 29 va a ser la evaluación final, pero con todo lo que estamos avanzando. Antes de que me olvide, el grupo 8, solo, a ver, ¿quién es? Osman y Roberto. Talento al internet para todos, creo. Sí, dicen talento. Ya, solo uno ha puesto, solo uno ha subido su documento. Ya, por favor, no sé si es Osman o quién, Osman o Roberto, súbanlo, por favor, tengo que calificar. Sí, todo en PDF. ¿Ya? Están ahí, ¿no? Osman, si estás ahí, por favor, indícale a Roberto. O Roberto, indícale a... Se lo pasé al compañero.
Ya, indicarle que suba. Tienen 2 horas para subir hasta las 11:30. ¿Ya? Bueno, eso como primera parte. Segundo, bueno, también tenemos estos 2 videos. Espero que los hayan visto, ¿no? Esto de normas de origen. Estos son los documentos que tienen que repasar. En realidad, en la presentación, la ley y el reglamento, dentro de lo que corresponde a normas de origen, ya está, ¿verdad? En la presentación. ¿Sí? Entonces, aquí, en el material. ¿Sí? En el material. Y esta es la presentación, ya tienen todo el material. Y he visto que algunos han utilizado este manual, bueno, en realidad en la exposición, ¿no? Han utilizado este manual, que es importante, igual que lo conozcan, que ha sido redactado por la Aduana Nacional, con errores o sin errores, lo ha emitido la Aduana Nacional, ¿ya? Y que también denle una revisada, ¿sí? Denle una leída. Esos son los documentos que vamos a utilizar o que voy a utilizar para el examen, fuera de las presentaciones que estoy dando. Es por eso que no va a haber una segunda evaluación, sino va a haber un examen final. Tenemos también las normas de origen, que es el resumen que yo les estoy partiendo de todo. Son 301 páginas. Yo creo que no lo van a leer, ¿verdad? Porque ni siquiera han debido abrir el documento, pero lo tienen para que puedan abrir una carpetita, vuelvo a sugerirles, donde bajen estos documentos y tengan su carpeta de normas de origen, ¿ya? Deberían trabajar de esa forma para que puedan, con sus fletes marítimos estables hacia el último trimestre. Bueno, ya son noticias que me van llegando. Aquí está toda toda la información referente a normas de origen del documento de la Comunidad Andina de Naciones. Desde la historia, habla aquí de la Andina, de la LADI, del Acuerdo de Complementación Económica, de las diferentes decisiones del Mercosur, completo. Documento completo de la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos la decisión 416, 417 que han expuesto. Denle otra leída, no son muchos las páginas. Y está especificado aquí, claro, de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Sí? Esta es la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina de Naciones, decisión 416 y la decisión 417. Referente a normas y criterios y procedimientos para la fijación de requisitos específicos de origen. ¿Sí? Y se van a dar cuenta que casi es lo mismo en todo. Y esto es lo que hoy han expuesto, pero si quieren el documento completo, aquí está. Este es el acuerdo de normas de origen de la Organización Mundial de Comercio, cuando se ha implementado en la ronda de Uruguay, se ha convertido en el GATT se ha convertido en Organización Mundial de Comercio, ¿no? En 1994 deja de llamarse GATT, obviamente sigue dentro de la Organización Mundial, pero el 95 ya empieza a regir la Organización Mundial del Comercio. El GATT es el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. ¿Ya? Aquí está todo lo que hoy han expuesto, lo que hoy se ha visto. Pero aquí está más detallado. ¿Ya? Bien, entonces, como ven, tenemos ya casi todo. Estos son, acá han presentado en el primer trabajo asincrónico 18 personas. No sé si han visto bien los que les he comentado de Martín López. Les he pasado su correo electrónico y la página a la que hace referencia Martín López de la ITC. ¿Sí? Aquí han presentado solo 15 de 22 sus trabajos. No quiero después quejas o que me estén aplazando porque los he aplazado. ¿Ya? Foro y los trabajos. ¿Listo? Entonces con eso ya concluimos. Aquí voy a borrar el segundo parcial y vamos a dar el examen final. ¿Listo? Estamos a 2 clases. La última clase, el 24, el miércoles, yo concluyo mi exposición. Ustedes concluyen su exposición y el día 29, si no concluimos,
Lo terminamos el 29 y obviamente también ahí va a ser el examen final. 20 preguntas. Les estoy mostrando los documentos para que puedan leer. El que tiene 300 páginas, dejo a su criterio, pero lo importante es que vean las decisiones, ¿sí? Y el documento de la Comunidad Andina de Naciones. Y obviamente el resumen que les he pasado, es el material con el que estamos trabajando. De ahí va a salir las preguntas, como ha salido para el primer parcial, que seguramente todos tienen 100 sobre 100. No he revisado todavía. ¿No? Muy bien. Listo, señores. Creo que ya se han ido a dormir. ¿Ves? Ya no están. Así me abandonan. Llamo lista y se van todos, ¿no? A Jorge había estado despierto todavía. Muy bien. Listo, señores. Que estén bien. ¿Alguna consulta, duda, sugerencia, pregunta? Ya no voy a pedir chismes porque no nos da el tiempo. ¿Qué dice Natalie? Ya no está sonriendo ya, Natalie. Está con su bolo, creo. Está comiendo. Ya. ¿No hay preguntas? ¿Consultas? ¿Nada? Bien, nos vemos el miércoles entonces, 8:30, por favor, temprano para que empecemos las exposiciones. ¿Ya? Está bien, dicen. Gracias. Hasta luego, Lisen. Gracias. Hasta luego. Chao, chao, que estén bien. Hasta luego, Lisen. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao.